buenos días y bienvenidos a la trinchera de este domingo 20 de julio de 2025, si se acaban de incorporar. Son las 8:17 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias del día, ya saben que nos gusta escuchar sus opiniones. Este miércoles se cumple el ecuador de la legislatura de Pedro Sánchez. El miércoles es 23J. Parece mentira que hayan pasado ya 2 años. Y les preguntamos qué creen que va a pasar a partir del mes de septiembre. Ya saben que pues siempre está ahí esa posibilidad de las elecciones anticipadas y todos los socios están apretando tuercas. ¿Qué pasará? Bueno, pues pueden darnos sus opiniones a través del número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus notas de audio. En nuestro espacio de tertulia luego iremos escuchándoles. El teléfono es el 689 33 74 44. Repetimos, 689 33 74 44. Además, también pueden opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincheradellamas, y también les recordamos que tienen disponible la playlist de este programa con todas nuestras canciones en Spotify, en la web de radio y también a través de las redes sociales, donde siempre les ponemos un enlace. Y ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Las llegadas de inmigrantes ilegales a nuestro país se encuentran en máximos históricos y pese a ello España expulsa hoy un 40% menos de inmigrantes que en el año 2016. Si nos fijamos en los últimos datos que tenemos de un año completo, el de 2024, un total de casi 64.000 extranjeros accedieron al país de forma irregular por vía marítima y terrestre, lo que representa un incremento del 12,5% respecto al año anterior. Y si nos fijamos en las expulsiones, vemos un declive constante desde el año que hemos mencionado, desde el año 2016, año en el que se produjeron 5.051 deportaciones por motivos de seguridad. Desde entonces, el número de deportaciones poco a poco ha ido decayendo y el pasado año hubo 59 expulsiones menos que en 2023. Precisamente, la inmigración ilegal está en el foco informativo desde hace tiempo aquí en España, pero la preocupación además ha ido en aumento a raíz de diversos hechos que han ido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, relacionados con las personas que se encuentran de forma ilegal aquí en España. Uno de esos hechos, además de todo lo que ha ocurrido en Murcia, concretamente en la localidad de Torre Pacheco, fue lo que ha sucedido en Alcalá de Henares, la violación de una joven de 21 años por parte de, presuntamente, un hombre maliense que estaba acogido en el centro de emergencia, acogida y derivación de Alcalá. Este hecho desembocó en numerosas protestas por parte de los vecinos de esta localidad que exigían el cierre de este centro de inmigrantes debido, según apuntan, a la inseguridad que hay en la zona y que ha ido en aumento esa inseguridad en los últimos 2 años. Bueno, pues precisamente ayer mismo, ayer sábado, los vecinos de Alcalá de Henares se volvieron a concentrar en una nueva manifestación para seguir exigiendo el cierre de este centro de inmigrantes ilegales. Fueron alrededor de, según delegación del gobierno, 200 personas las que se concentraron. La convocatoria, cuyo cartel no aparecía firmado por ninguna organización, comenzó alrededor de las 8 de la tarde y se llevó a cabo una detención por desórdenes públicos. Los vecinos volvieron a criticar la situación de la localidad. Mira, estamos aquí porque en Alcalá de Henares se lleva viviendo una situación de inseguridad durante ya bastantes años. Todos los parques de la zona están cogidos por ellos, vas al centro comercial de aquí, se sientan descalzos, o sea... Se te acercan, sí, detrás de ti, o sea que no está bien, no te hace sentir bien ni cómodo. Lo tenemos todavía abierto, lo quieren hacer más grande, quieren meter a más inmigrantes y Alcalá ya se ha soportado demasiado. Hemos tenido violaciones, robos, han intentado llevarse a niños pequeños y Alcalá seguimos soportando esto. Yo tengo una hermana pequeña, ¿vale? Y a mí me da miedo que mi hermana vaya por la calle. Precisamente el Pleno del Ayuntamiento de este municipio se pronunció este pasado martes con rotundidad a favor del cierre inmediato de ese centro, al aprobar por mayoría absoluta una moción impulsada por el Partido Popular y respaldada también por su socio de coalición, por Vox. Más Madrid y Partido Socialista votaron en contra. Con esta iniciativa municipal instan al Gobierno de España a iniciar de forma inmediata el cierre del centro de acogida, cesando su actividad y garantizando la reubicación digna de los inmigrantes. La alcaldesa Judith Piquet defendió en este pleno esta semana que su postura, dice, no es racismo ni odio, sino sentido común, y criticó que el centro ha llegado a albergar, dice, hasta 1.700 personas, muy por encima del cupo inicial, que era de 100. No lo dice el Partido Popular, no lo dice Vox, no lo dice esta alcaldesa, no lo dice este equipo de gobierno, lo dicen los vecinos. Lo dicen los vecinos. No es racismo, no es odio como veo en estos carteles, es sentido común. Y desde luego, este equipo de gobierno va a seguir defendiendo la convivencia, la seguridad y el bienestar de los alcalainos, le pese a quien le pese, porque esa es nuestra obligación.
Y mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez decidió suspender este jueves la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el PP se ausentaran en protesta por lo que consideran un intento de imponer un reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados. La reunión convocada para coordinar el traslado de unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras regiones del país no se pudo celebrar por falta de quórum tras el plante del PP, que a su vez denunció la supuesta ilegalidad de la convocatoria y del decreto aprobado por el gobierno. Tras la cancelación, el Ejecutivo Socialista ha anunciado que sí que va a comenzar ese reparto. Lo va a hacer, el reparto de menas, el próximo 28 de agosto, el mes que viene. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó duramente la actitud del Partido Popular por ausentarse de esta reunión y acusó a sus dirigentes de instrumentalizar a los menores con fines políticos. Una comunidad autónoma no se puede erigir en juez y en parte. Tienen todo el derecho a presentar los recursos que estimen oportunos ante el Constitucional, como han hecho, pero deberán dejar que sean los jueces y que sea el Poder Judicial el que determine cuál es el resultado de estos recursos. Desde luego, lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley. Pues señora Rego, yo me pregunto, ¿qué es instrumentalizar exactamente a los menores? ¿Plantarse ante un reparto injusto, arbitrario y no negociado ni justificado? ¿O hacer un reparto arbitrario, insisto, que lo que hace es sacar de la ecuación a sus socios, a País Vasco y a Cataluña, para no incomodarles, y enviar la mayor parte de los menas a las comunidades gobernadas por el Partido Popular? Hombre, no sé, a mí me parece bastante claro, porque si atendemos al reparto que hicieron, por ejemplo, hace tan solo unos meses, entre marzo y abril, que bueno, estaba más detallado, yo se lo leo para que ustedes lo entiendan. El top 5, como se suele decir. Madrid, 806 menores inmigrantes, gobernada por el Partido Popular. Andalucía, 796, gobernada por el Partido Popular. Comunidad Valenciana, 477, gobernada por el Partido Popular. Galicia, 326, gobernada por el Partido Popular. Y Castilla y León, 309, gobernada por el Partido Popular. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que disimular no disimulan mucho, y que si hay alguien que está instrumentalizando y utilizando todo este asunto es el Gobierno. Y no solamente, como decíamos, Alcalá de Henares es protagonista, también la localidad murciana de Torre Pacheco. Allí comienza a respirarse la calma después de varias jornadas de mucha tensión. Esta localidad lleva días en el centro informativo a raíz de la agresión a un hombre por parte de un grupo de marroquíes. El presunto autor material de la agresión al vecino de 68 años que provocó este estallido social tiene antecedentes por hurto y robo con violencia y se encuentra en prisión sin fianza. La Ertzaintza lo detuvo el pasado lunes en Rentería, en Guipúzcoa, cuando trataba de llegar a Irún para escapar de nuestro país y dirigirse hasta Francia. Tiene 19 años el arrestado, es de origen magrebí, pero se encontraba, como decimos, aquí en nuestro país. No es el único detenido, hasta 10 personas se encuentran retenidas por los hechos que han ido sucediendo estos días atrás. Además, durante varias noches se produjeron enfrentamientos entre inmigrantes y personas del pueblo, y también personas de otras localidades que acudían a Torre Pacheco. En medio de todo, la Guardia Civil ha detenido además esta semana al presunto líder del movimiento Depórtenlos Ahora, en cuyo canal de Telegram se instigó en los últimos días a dar caza a los inmigrantes norteafricanos allí en Torre Pacheco. Y mientras tanto, la Fiscalía Superior tiene 6 meses para decidir si imputa al presidente provincial de Vox, a José Ángel Antelo, por un delito de odio, o si deciden finalmente dar carpetazo al asunto. El que fue vicepresidente del gobierno autonómico con López Miras, cabe recordar que fue denunciado por los partidos de izquierdas, por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, por unas manifestaciones que hizo en el marco de todos estos disturbios en Torre Pacheco. El PSOE de Murcia incluso le ha pedido al presidente de la región, a López Miras, que rompa su acuerdo con Vox y le tienden la mano para un pacto sin condiciones. Lo ha dicho Francisco Lucas, el secretario general del PSOE en esta comunidad. Los hechos de los últimos días demuestran que los pactos del Partido Popular con la ultraderecha ponen en riesgo la seguridad de miles de personas, vulneran derechos humanos, en definitiva, ponen en riesgo la convivencia y la democracia. Por eso le pido a López Miras que rompa de forma inmediata sus acuerdos con la ultraderecha y que la semana que viene no apruebe unos presupuestos que incluyen políticas racistas y xenófobas.
Mientras tanto, Pedro Sánchez esta semana ha tenido viaje internacional. El miércoles viajó a Mauritania junto a algunos de sus ministros con el fin de reforzar la alianza estratégica con este país. Desde allí, Pedro Sánchez lanzó un mensaje a favor de la migración, dijo, segura, regular y ordenada, lo que considera que contribuye al proceso y la buena situación económica de nuestro país. Hoy, el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. ¿Sabe lo que pasa, señor Sánchez? Que a favor de la inmigración, ha dicho usted, segura, regular y ordenada, estamos la mayoría de los españoles que no tenemos ningún problema con la gente que viene a nuestro país a trabajar. Y hombre, todo lo contrario, ya le digo. Y si no, yo no sé si usted, claro, no cogerá mucho el transporte público, pero solo tiene que darse una vuelta por el metro de Madrid y verá que jamás hay ningún problema. El problema, insisto, es la inmigración ilegal, esa que usted tolera cuando no alienta. Y en medio del debate sobre la inmigración, el líder del PP ha ido escalando en sus declaraciones conforme han ido pasando estos días y conforme empeoraban los incidentes, por ejemplo, en Torre Pacheco, aunque como decimos, en los últimos días, estas dos últimas noches, la situación se ha ido tranquilizando. Feijóo apuesta por aplicar un nuevo modelo migratorio y se muestra firme, así lo ha calificado, para deportar a los inmigrantes ilegales, dice, que cometan delitos. Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española. Y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Además, durante su comparecencia, esto lo hizo en los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, ha puesto de relieve la necesidad de tener más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo que tengan autoridad para ejercer las competencias que le correspondan. Entre tanto, también, este mismo viernes, Esquerra Republicana ha pedido al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que responda en el Congreso de los Diputados por todos los altercados y la gestión que han llevado a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la localidad murciana de Torre Pacheco. Pero la inmigración no solamente está siendo protagonista en Madrid o en Murcia, también, por ejemplo, en Canarias. Allí un marroquí ha quemado viva a una joven de 17 años rociándole material combustible. La joven tiene el 95% de su cuerpo quemado y se encuentra en estado crítico. Victoria Pérez, vamos a conocer todos los detalles de lo que ha ocurrido allí en Canarias. Buenos días. Buenos días. El pasado miércoles un joven marroquí prendió fuego a una menor de 17 años tutelada por el gobierno regional que se fugó del centro en el que estaba interna. Eran las 4 de la mañana cuando el 112 recibió una alerta por incendio en una vivienda ocupada ilegalmente. Al llegar los servicios de emergencia se encontraron a una menor de edad calcinada casi por completo. El cuerpo de la víctima presentaba quemaduras en el 95% y apenas podía hablar, pero alcanzó a decir una frase: ha sido él. Él es un joven marroquí de 20 años llamado Abdelrafia, que ha sido detenido por la Policía Nacional con tentativa de asesinato en el marco de una agresión machista. Este jueves el joven marroquí declaró ante la policía y dijo que lo sucedido fue un accidente, que se les prendió un colchón sobre el que estaban tumbados fumando. Aunque esa es su versión, las pruebas indican que el joven habría rociado a la chica con algún tipo de líquido inflamable. Luego le lanzó un papel ardiendo y el fuego hizo el resto. La directora general de Protección de la Infancia de la Comunidad Autónoma, Sandra Rodríguez, ha confirmado a la agencia EFE que la menor es tutelada por el Gobierno de Canarias y que se había fugado del centro donde residía. Siempre nos preguntaremos si podemos hacer algo más y probablemente a lo mejor se pudo haber hecho. En este caso, desde la Dirección General de Infancia y de la mano también del Cabildo, todo lo que desde el sistema de protección se podía hacer por ella, se ha estado haciendo a lo largo de estos años, pasando por distintos recursos, me refiero no solo alojativos o residenciales, sino también de apoyo y refuerzo para poder trabajar con ella.
El hogar de menores había denunciado hace días su desaparición y este mismo martes había vuelto a hacer una petición de búsqueda. En estos momentos ella permanece en estado muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a donde fue trasladada por la gravedad de su situación. Los vecinos del barrio de La Isleta han confirmado que la vivienda había sido ocupada hace varios meses por jóvenes en situación de exclusión. Uno de ellos asegura haber escuchado gritos antes del incendio. Realmente me enteré, yo escuché una serie de gritos, pero como estamos en plenas fiestas del Carmen, lo menos que pensé yo era que le había pasado algo a alguien. Realmente pensé simplemente que era cuestión del tema de las fiestas. Luego sí que ya he empezado a oler mucho a quemado y ya me llamó la atención de que habían quemado esta casa, que yo había visto siempre a un chico marroquí. Y después lo que escuché fue el humo, muchas luces, mucha policía, los bomberos. El mismo vecino confirma que ya habían sucedido altercados con inmigrantes marroquíes ilegales en casos anteriores. Y no sé si es que se las pasan de unos a otros, pero sí que ya había visto problemas con algún chico marroquí, he tenido que llamar a la policía alguna vez porque he visto pegándole a alguna chica. No tengo nada contra los marroquíes, pero sí que es verdad que en ese caso era un marroquí, podía haber sido cualquier sitio, pero era marroquí. El cuerpo policial se ha hecho cargo del caso y se centra ahora en hallar el móvil del presunto crimen. El investigado permanecerá en prisión hasta el próximo lunes, cuando volverá a comparecer ante el juez para prestar declaración una vez se aporten las pruebas necesarias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, la verdad es que en este caso se junta todo. Estamos hablando de un marroquí que además tenía una orden de expulsión, pero además estamos hablando de una menor tutelada. ¿Qué pasa con las menores tuteladas en España? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se las protege? En fin, yo creo que esto es otra reflexión muy importante que tenemos que hacernos. Y ya les adelanto que luego en la última parte del programa vamos a hablar con el cineasta Alejo Moreno, al que tal vez ustedes recuerden por un documental sobre los abusos de Hacienda llamado Hechos Probados, y que bueno, pues ahora además de trabajar en la tercera parte de esta trilogía, también está preparando un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, en este caso para denunciar las irregularidades de servicios sociales que, bueno, pues como vemos, no son precisamente pocas. Javier. Sí, y esto que estamos comentando ha sido en Canarias, hemos hablado de Alcalá de Henares, también hemos estado en Murcia, en Torre Pacheco, pero si volvemos a Madrid, también ha sido protagonista el barrio de Monte Carmelo, símbolo de urbanizaciones cerradas, de calles tranquilas y donde la sensación de seguridad que durante años han compartido sus vecinos, en estos días ya no está tan presente esa seguridad, sino más bien la inseguridad. La reciente agresión sexual a dos niñas de tan solo 4 y 8 años, perpetrada en el ascensor de una de sus fincas más modernas por un repartidor identificado, además como un ex policía colombiano, ha hecho saltar por los aires la sensación de invulnerabilidad y calma que todos sus residentes daban por sentada. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Un juez ha enviado a prisión a este repartidor como presunto autor de una agresión sexual a dos niñas de 8 y 4 años en el barrio madrileño de Monte Carmelo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en torno a la 1 de la tarde, cuando el repartidor entró en el portal y vio a dos niños que estaban jugando. Fue entonces cuando las llamó con la excusa de que le ayudaran a entregar los paquetes y les ofreció caramelos. Una vez dentro del portal les hizo preguntas de contenido sexual, les pidió que se bajasen los pantalones y que se acercasen a él. Luego cometió las agresiones sexuales, tocamientos a una de ellas y violación a otra. Según los primeros datos que sabemos, el padre de una de ellas, al percatarse de la ausencia de las menores, entró en el portal y las encontró con el agresor. Y ya con la ayuda de los vecinos redujeron al hombre hasta la llegada de la policía. Las niñas fueron atendidas por los servicios de emergencia y, como decimos, tras la detención al agresor de nacionalidad colombiana, el juez le ha enviado a prisión. Y además de la inmigración, también estamos pendientes de los juzgados y de los casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno. Mañana, lunes 21, el juez de la Audiencia Nacional, que está investigando el caso Koldo, caso Partido Socialista, ha citado a declarar como imputados a la exdirectora de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Cabe recordar que la imputación se produce tras el registro llevado a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los domicilios de ambos, por la investigación en curso de las supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública. Ese mismo día, el titular del Juzgado Central número 2 ordenó además acudir a las sedes de Adif y el Ministerio de Transportes para requerir información. La decisión del juez Moreno llegaba después de que el Tribunal Supremo encontrara indicios consistentes de que tanto la expresidenta de Adif como Javier Herrero hubieran podido prestar asistencia a la trama para conseguir contratos millonarios de forma irregular.
Además, este jueves hemos conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado el último intento de José Luis Ábalos y también de Koldo García de frenar una parte de la investigación de adjudicaciones de obra pública durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes. Esto fue entre los años 18 y 21. El Alto Tribunal avala investigar las obras públicas de la etapa de Ábalos señaladas por el comisionista Víctor de Aldama. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Sí, el Tribunal Supremo da luz verde a seguir investigando las obras públicas adjudicadas durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transporte entre 2018 y 2021. La Sala de Apelaciones ha rechazado los recursos presentados por el propio Ábalos y por su exasesor Koldo García. Ambos intentaban frenar una parte de la investigación que va más allá de los contratos de mascarillas durante la pandemia. La decisión confirma el paso dado por el juez Leopoldo Puente, que encargó a la Guardia Civil un informe sobre las adjudicaciones señaladas por el empresario Víctor de Aldama. Se trata de contratos marcados en fluorescente en unos documentos entregados por el propio Aldama al tribunal. Por otra parte, el Congreso confirma que Ábalos percibió 750.000 euros, pese a que la UCO solo halló 80.000 en sus cuentas. La Cámara Baja remite al juez la documentación sobre sus certificados de renta, nóminas, dietas y pago de kilometraje entre 2014 y 2024. También ha confirmado los datos que recabó la Guardia Civil a la agencia tributaria. Esto es que el exdirigente socialista recibió más de 750.000 euros durante este periodo. De esta forma, aviva las sospechas de la Unidad Central Operativa, que reclamó esos datos precisamente porque la cuantía reflejada en sus cuentas dinamitantes del Congreso no superó los 79.841 euros. Gracias, Irene. Esto respecto a José Luis Ábalos y Koldo García, pero también el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, es noticia y afronta con resignación el verano desde la cárcel de Soto de Real, mientras su defensa admite que ve muy difícil una excarcelación antes de septiembre, dada la composición del tribunal que estudiará su recurso. Los abogados del que fue uno de los principales dirigentes del PSOE prevén que su cliente va a seguir en prisión provisional durante todo el verano. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado a instituciones penitenciarias que le informe de las visitas que recibe, incluidas las de sus abogados, ¿no, Irene? Así es, hay numerosas novedades sobre Cerdán. La UCO ha desvelado que cuando supuestamente el PSOE había apartado a José Luis Ábalos, se colocó a otra amiga de la trama. Se trata de una mujer que trabajaba en el prostíbulo Olimpo y que llegó de la mano de Koldo García. Fue enchufada en una empresa pública dependiente de Adif con un contrato que recogía un sueldo de 22.438 euros más 13.000 euros en complementos. Y ahora sí, con Santos Cerdán, él ha decidido seguir la línea marcada por Leire Díez y ha solicitado conocer todas las colaboraciones de Koldo con la Guardia Civil entre el año 2018 y el 2024. Su defensa, liderada ahora por el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, ha pedido al Tribunal Supremo una batería de diligencias para intentar demostrar que Koldo era en realidad un topo de la Guardia Civil. Mientras tanto, Cerdán sigue en prisión provisional en Soto del Real desde el 30 de junio. La UCO ha pedido a instituciones penitenciarias que informaren sobre quién lo visita y además cuándo. Por último, la defensa de Cerdán admite que ve muy difícil una excarcelación antes de septiembre debido a la composición del tribunal que revisará su recurso. Aunque Anticorrupción se opone a su salida, el Tribunal Supremo decidirá el próximo martes 22 de julio. Y precisamente ayer estuvo en Ibiza la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra. Allí exigió el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, de Ángel Luis Ortiz, por su presunta connivencia con la trama vinculada a Santos Cerdán. La dirigente del PP ha denunciado que desde instituciones penitenciarias se están obstruyendo la actuación, pese a que la UCO había solicitado, como hemos comentado, conocer todas sus visitas. Que el Partido Popular lo va a llamar en la comisión de investigación que tenemos en el Senado para exigirle explicaciones, en primer lugar, sobre el papel que ha jugado en relación con los acercamientos de los terroristas a sus domicilios y las concesiones de los terceros grados, y por otro lado, evidentemente, para que dé explicaciones de por qué ha convertido la máxima discreción en máxima difusión. Bueno, ojo a este asunto porque es gravísimo. Resulta que la UCO dice, bueno, vamos a intentar ver quién visita a Santos Cerdán en prisión, entonces se pone en contacto con instituciones penitenciarias y les ordena que, bueno, pues que les informen de todos los movimientos que haya. Hasta ahí, esto es algo habitual, según nos dicen fuentes jurídicas. Les pide, eso sí, máxima discreción. ¿Qué hace
instituciones penitenciarias? ¿Qué hace Ángel Luis Ortiz? Pues aquí viene lo que es algo anómalo, ¿no? Lo que hace es informar al juez, de tal forma que el juez, si recibe un escrito en el que le comunican esto, tiene que dar parte a las partes, valga la redundancia, y por tanto, pues claro, si lo que se pretendía era que con la máxima discreción los investigadores pudieran enterarse de quién visitaba Santos Cerdán por si había algo raro, pues ya te estás cargando esta línea de investigación. Claro, igual esto es lo que se pretendía, ¿no? Pues ahí la cuestión. Y más asuntos, porque también hay novedades respecto a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, más concretamente de las saunas del padre de la esposa del presidente del Gobierno. El comisario jubilado José Manuel Villarejo alertó en un informe confidencial elaborado en el año 2014 sobre la posible existencia de copias descontroladas de los vídeos grabados en los prostíbulos del suegro de Sánchez. El informe, al que ha tenido acceso esta casa, Libertad Digital, afirma que en las saunas del suegro de Pedro Sánchez se realizaban grabaciones de personajes del ámbito político. Jefe de tribunales de aquí, de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El comisario José Manuel Villarejo aseguró en un informe confidencial elaborado en el año 2014 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó grabaciones en la sauna Dan de 2 altos cargos socialistas con las iniciales JB para ascender. Según el comisario, este local, ubicado en la calle San Bernardo de Madrid, de grandes dimensiones y aforo, muy frecuentado por objetivos de alto interés, era explotado como sauna gay por el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez. El documento de 5 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital está fechado el 9 de noviembre de 2014 y se denomina Riesgos PS en alusión a Pedro Sánchez. En su primera página anticipa que se trata de información confidencial. La nota de inteligencia de Villarejo fue entregada a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y después de que Pedro Sánchez ganara las primarias. Este documento fue incautado posteriormente al comisario en el marco de la Operación Tándem en noviembre de 2017 y acabó en poder de la cloaca del PSOE. Villarejo afirma en este documento que la información aportada por varias fuentes insisten en que Pedro Sánchez, además de las grabaciones de sujetos políticamente independentistas o vinculados a organizaciones vascas de pasado terrorista, se guardó copias de significativos altos cargos socialistas que frecuentaban, entre otras, la sauna Adán. Personajes que a partir de 2004, dice, formaron parte del Ejecutivo, como 2 con las mismas iniciales JB, cuyas comprometedoras grabaciones Pedro Sánchez usó para vincularse con ambos y ascender de manera definitiva en la estructura socialista hasta conseguir el puesto actual de secretario general del PSOE. El comisario, eso sí, no aclara en el informe qué dirigentes socialistas se esconden tras dichas siglas. Gracias, Miguel Ángel. En Badajoz, esta semana tenemos que hablar también del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez Pérez Castejón. Vox ha pedido al juez que le investiga que le retire el pasaporte para evitar una posible fuga al extranjero. Se lo reclaman después de que algunos medios hayan publicado que el consulado de Japón le habría concedido al hermano del presidente del Gobierno un visado por reagrupamiento familiar. En Japón vive su mujer y su hijo. Además, los de Santiago Abascal creen que esto podría impedir un futuro juicio. La jueza Beatriz Viezma es por todo ello que ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la retirada del pasaporte. Es Radio Extremadura. Inés Fernández Esma, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. La jueza del juzgado número 3 de Badajoz, quien procesó al hermano del presidente del Gobierno, no impuso medidas cautelares como la prohibición de retirarle el pasaporte, por lo que el músico puede viajar, aunque con la obligación de presentarse ante la justicia. En cuanto al visado, lleva fecha del pasado 28 de abril y tiene 1 año de validez. Al parecer, David Sánchez lo solicitó por reagrupamiento familiar, ya que su esposa y su hija poseen la nacionalidad japonesa y estarían residiendo allí. Señalar además que en caso de no viajar, la autorización caduca a final de este mes de julio. Por ello, ahora la jueza Beatriz Viezma ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes implicadas en el proceso judicial contra el hermano del presidente que se pronuncien sobre la posibilidad de retirarle el pasaporte. La solicitud surge a raíz de las peticiones formuladas por el sindicato Manos Limpias, quien expresó su preocupación por un eventual intento de huida del investigado. Ambas acusaciones han solicitado al juzgado que, además de retirarle el pasaporte, se le imponga una fianza de 70.000 euros para asegurar su presencia durante el proceso judicial. Por cierto, que esta semana también hemos sabido que el polémico asesor de Moncloa, que se refería a David Sánchez como querido hermanito y que luego también terminó siendo enchufado por la Diputación de Badajoz, ha renunciado a su puesto. ¿Por qué? ¿Porque ya no tiene allí a su querido hermanito? Pues no lo sé, pero no deja de resultar curioso.
Y también seguimos conociendo novedades del exministro Cristóbal Montoro, que en estos días está en el foco de toda la actualidad. El que fue ministro en la etapa de Rajoy introdujo en la ley de presupuestos del año 18 un cambio fiscal favorable a las empresas de gases industriales, que era idéntico al que había propuesto la consultora que fundó, Equipo Económico. Así lo recoge la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el informe del año 2021. La UCO relata cómo el sector de gases industriales batallaba con su asociación ABGIN desde 2016 para conseguir que su negocio se incluyera en los epígrafes del impuesto de actividades económicas con fiscalidad más favorable, y que lo lograron tras contratar a Equipo Económico. Bueno, pues ayer sábado, la nueva secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, cargó contra el presidente del Partido Popular, contra Alberto Núñez Feijóo, por su falta de reacción, y dice que ha estado oculto, que no está hablando. Solamente cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo se pronunció el otro día a través de Twitter, a través de X, la antigua Twitter. Todavía no ha dicho ni una sola palabra sobre Cristóbal Montoro. Un escándalo como nunca hemos visto en España. Leyes a la venta. Pues Feijóo sigue sumido en el silencio. No cree oportuno explicar a los españoles cómo bajo el gobierno del Partido Popular ha sido imputado otro ministerio al completo. Primero el Ministerio de Interior con la Policía Patriótica y ahora ni más ni menos que Hacienda por mercadear con leyes. Bueno, ayer lo subrayamos hasta la saciedad, pero hay que ver cómo el Partido Socialista está tratando de exprimir al máximo este asunto de Cristóbal Montoro para tapar sus propias miserias, ¿no? Es curioso porque estamos hablando de un exministro que ya hace mucho tiempo que dejó de serlo, y hablando de que sí, el gobierno de tal, de cual. Oiga, que es que su gobierno, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista está señalado prácticamente al completo por las múltiples ramificaciones de las tramas de corrupción, pero es que además Rebeca Torró, ¿cómo tiene la cara tan dura de hablar de corrupción cuando ella misma regó a una de las empresas salpicadas por la trama con más de 7,5 millones de euros? Tienen la noticia que colgamos en su día cuando fue nombrada en Libertad Digital. Torró adjudicó o confirmó numerosas obras a la empresa de José Ruz, Levantina Ingeniería y Construcción, como consejera de la Comunidad Valenciana. Y estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en nuestro país respecto al fuerte calor y a los incendios, porque España vive un fin de semana de riesgo extremo de incendios debido a las altas temperaturas, pese a que ayer bajaron un poco. Las fuertes rachas de viento, eso sí, y la abundante vegetación seca es lo que está propiciando que estos incendios estén siendo protagonistas fundamentalmente en Ávila, y también estamos muy pendientes del incendio de Alicante, Adrián. Sí, toda vez que las autoridades han controlado ya el incendio de Méntrida, en Toledo, que afectó esta semana a las provincias precisamente de Toledo y de Madrid, ahora la atención se centra en diferentes focos. Los dos peores, el de Navaluenga en Ávila y el de Ibi en Alicante, han evolucionado favorablemente, aunque no están extinguidos. Ambos están controlados y sin llamas activas. El primero ha devastado 1.500 hectáreas y el segundo 185. En cambio, la preocupación aumenta en Badajoz. El incendio declarado este sábado en la localidad pacense de Valdecaballeros presenta una evolución bastante desfavorable, muy lejos de poder ser estabilizado, y supera ya con creces las 1.000 hectáreas afectadas, fundamentalmente de pasto, a falta de mediciones oficiales todavía. Muchas gracias, Adrián. Pues vamos a seguir pendientes de todos esos incendios, de ver cómo evolucionan. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con la firma de Carlos Cuesta, pero antes, Adrián, una recomendación para todas aquellas personas que estos días se van de vacaciones. Pues sí, porque en plena operación de verano, con muchísimas salidas, entradas, yo antes, cada vez que cogía el coche, usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente, y los radares, como ya sabéis, te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso ahora uso Radarbot, una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, vamos, absolutamente de todo. Así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa en el recuerdo, descargaros gratis Radarbot. Entráis en vuestra tienda de aplicaciones, busquéis Radarbot y la podéis descargar. Radarbot y viaja seguro. Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ponemos fin a una semana en la que hemos tenido de todo. Hemos tenido corrupción, hemos tenido muchas novedades de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez, hemos tenido amnistía, ERE y también, se ha dado el visto bueno a ese cupo catalán, que creo que es de lo que nos vas a hablar hoy. Sí, bueno, hemos hablado mucho de este cupo catalán inconstitucional, absolutamente ilegal. Simplemente ya no es una cuestión de hemeroteca y de que la gente escuche lo que decía Pedro Sánchez, María Jesús Montero, todas las personas que tenían algo que decir sobre esta materia, desde el propio gobierno, diciendo hace 3, 4, 10 meses que era totalmente ilegal, y en estos momentos resulta que para ellos es legal básicamente porque lo necesitan para que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Bueno, es que hace una semana la propia María Jesús Montero decía que no lo iban a hacer, ¿eh? Sí, sí es de vergüenza. De hecho, no sé si utilizaba la expresión pseudomedios, fango, pero la de bulo seguro sobre los medios que estábamos informando sobre esta historia es patético. Yo de verdad que es que hemos llegado ya a un grado de ridículo. Pero fíjate, revisando ayer datos, y voy a dar una batería de datos sobre 2 comunidades autónomas en concreto, Andalucía, que es una de las grandísimas perjudicadas, y Madrid, que quieren que sea una de las grandísimas perjudicadas. Andalucía, cuando tú aplicas este sistema que rompe con el esquema de solidaridad nacional, evidentemente, como es una de las máximas perceptoras, es la que se lleva el principal golpe. Pero ahí resulta que, revisando datos ayer de la agencia tributaria, descubrí una cosa, porque se han dedicado a insultar, se han dedicado a desprestigiar, se han dedicado a decir barbaridades sobre Andalucía por todas partes y, milagro de los milagros, no hay cómo animar a un separatista que sea más separatista, que es lo que hace Pedro Sánchez con Esquerra y con Junts. Pues resulta que en estos momentos la insultada Andalucía ya tiene más declarantes del IRPF que Cataluña. Pese a lo cual va a pagar el pato del cupo de Sánchez y Montero. Lo primero que quiero es recordar lo que dice el separatismo catalano, lo que decía en boca de Jordi Pujol con respecto a los andaluces, para que nos pongamos en contexto. Bien, frase de Jordi Pujol: el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Hombre, a esto lo llamaríamos racismo, ¿verdad? Bueno, él se vino arriba y demostró que sí, efectivamente, es racismo por todo lo alto, porque incluye una segunda frase que además era ampliable: a murcianos, a extremeños, bueno, todas esas razas, según ellos, ¿verdad?, que les producen asco, que les producen bien. Y lo que decía literalmente es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Cualquiera pensaría que está hablando de un separatista, un proetarra. No, estaba hablando de gente que iba a trabajar. Bien, vamos allá. Pues resulta que cuando empezamos a mirar los datos de esos hombres destruidos, resulta que están generando ya más economía de lo que generan en términos de IRPF, en términos de declarantes, de lo que genera en número de declarantes la muy soberana Cataluña, según ellos. Bien, con los últimos datos totalmente cerrados y confirmados de la agencia tributaria, los anárquicos, como dicen ellos, suman ya más declaraciones del IRPF que los separatistas, que defienden la ruptura del sistema de solidaridad. Bien, en concreto, vamos con los datos. Datos de 2023, que son los últimos cerrados por la agencia tributaria de forma definitiva. Andalucía sumó un total de 4,302 millones de declaraciones en el IRPF y Cataluña se quedó con 4,189 millones. Hombre, para hacer esfuerzos fiscales los hacen de una manera un poco rara. Desde luego. Sí, vamos a más, porque la gente dirá, bueno, esto a lo mejor ha ido ocurriendo, teniendo en cuenta que tiene más población Andalucía que Cataluña, ha ido ocurriendo de forma habitual. Pues no ha ido ocurriendo de forma habitual. En el año de la llegada al poder nacional por parte de Pedro Sánchez, y vamos a recordarlo, María Jesús Montero, que va a ser la líder del Partido Socialista en las próximas elecciones andaluzas. Que nadie olvide esto. La persona que está fraguando y materializando el cupo para quitarle dinero a Andalucía es la que va a ser, vamos a repetirlo, candidata del Partido Socialista en las próximas elecciones andaluzas. A ella misma le da vergüenza, por eso esta semana ha estado en casa hasta que ha salido lo de Cristóbal Montoro. A mí también me daría vergüenza. Bien, pues en aquel 2018 en el que llegan al poder nacional los dos, para desgracia de todos, Andalucía sumaba 3,516 millones de declaraciones. Perdón, 3.516 millones, perdón, 3,516 millones de declaraciones. ¿Cuántas tenía Cataluña? 3,655 millones. Es decir, no es verdad. Le han adelantado en el momento, Andalucía adelanta el número de declarantes a Cataluña, en el momento en el que Pedro Sánchez ha decidido que en vez de incentivar por trabajar y por hacer bien las cosas, hay que incentivar por hacer mal las cosas y destruir las cosas. ¿Significa esto que Andalucía no merezca en estos momentos estar dentro del objetivo de fondos que se tienen que destinar dentro del sistema de solidaridad? No, porque sus rentas son inferiores. Claro. Pero también significa otra cosa, y significa que efectivamente el camino entre Andalucía y Cataluña se está cortando. ¿Por qué? Por el separatismo. Por eso tienen tanta prisa en coger la caja, en coger la llave de la caja. Venga, vamos con más datos. Datos sobre Madrid. Atención, a Madrid, que quieren que sea la gran pagadora, o que de Madrid, que quieren que sea la gran pagadora de este sistema, quieren forzarnos a que tengamos que subir los impuestos. ¿Cómo está en estos momentos? Bueno, según ellos, es una farsa lo de Madrid, porque está escatimando esfuerzo fiscal. Y eso, según ellos, está restando fondos al sistema de solidaridad.
¿Es cierto? Es mentira. Madrid aporta en estos momentos casi la mitad de toda la recaudación nacional, en concreto el 45,76%. Lo ingresa por impuestos más bajos individualmente, pero al tener impuestos más bajos genera más empresa, más empleo, más riqueza y más consumo. Resultado, con menos impuestos recaudas más. Bien, Cataluña ¿cuánto aporta? Vamos a recordarlo, ¿eh? Madrid el 45,76%. Cataluña ¿cuánto aporta? Prepárense, el 20,32% y tiene más población. Repito, Madrid el 45,76%, Cataluña el 20,32%. Creo que todos tenemos en memoria en estos momentos la frase de María Jesús Montero y Pedro Sánchez: Madrid no hace esfuerzo fiscal. Sí, Madrid hace esfuerzo fiscal racional. Lo que no hace es saquear fiscalmente. Cuando tú saqueas fiscalmente a la gente, las empresas se marchan, la gente no consume porque no tiene poder adquisitivo y el sistema recaudatorio se te cae. Esto lo entiende cualquier persona, menos un socialista. Venga, vamos a más. La Comunidad de Madrid está pagando en estos momentos el 77% de los fondos de solidaridad nacionales. Son los que se asignan a comunidades autónomas, en estos momentos como Andalucía, que a partir de ahora se van a reducir para aportarle ¿a quién? A Cataluña, que se dedica a subir los impuestos y destrozar a la gente para acabar recaudando, repito, menos de la mitad en aportación nacional de lo que aporta Madrid. Y en términos de balanzas fiscales, atención que ya llega la guinda, lo obtenido medido en relación a lo pagado, ese es el sistema de balanzas fiscales, pues Madrid está aportando en estos momentos el triple que Cataluña. Pero según María Jesús Montero, aportamos muy poco. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que este gobierno cada vez es más populista, cada vez es un gobierno más de brocha gorda y se creen y lo llevan al extremo eso de que lo que importa no es la verdad, sino el relato. Y están acostumbrados a ganar ese relato. Pero cuando viene alguien que les pone los datos sobre la mesa, pues no aguantan la prueba del algodón. Eso es lo que sucede y bueno, pues en este caso, como en tantos otros, se ve muy claramente. En fin, te quedas aquí con nosotros a la tertulia. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos, pero antes déjenme, porque quiero aprovechar para recordarles algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y nos hablaba de su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. ¿Que no se lo creen? Pues entren en cibislen.com, www.cibislen.com. Una pausa y enseguida volvemos con la tertulia. La trinchera de llamas es radio.